El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que nos encontramos como un fruto de la manifestación del resucitado por la acción del Espíritu Santo es la valentía de los discípulos. Y una valentía que no nos lleva a dejar aparte lo que habían sentido antes de sentirse valientes y fuertes como lo están haciendo. Antes ellos habían experimentado un dilema muy grande a nivel emocional, espiritual y aún físico, podremos decirlo así, y fue el trauma tan terrible de lo que le había pasado al Maestro. Jerusalén, después de la muerte del Señor, es un lugar que ellos no quieren ni siquiera recordar, porque todo lo que les evoque Jerusalén es trauma. Así nos lo venía recordando el Evangelio esta semana con los discípulos de Emaús, que se prefirieron ir hacia Emaús porque ya no quieren ni siquiera traer a la memoria el momento más amargo para su existencia, para su propia vida. Yo creo que ninguno de nosotros, desde los cálculos humanos existenciales y aún desde los cálculos que nos ofrece hoy la misma ciencia, alcanzamos a tener como un pequeño esbozo de lo que vivieron estos hombres. Estos hombres terminaron desquiciados psíquicamente, porque es que eran 3 años de haber dejado todo, absolutamente todo, por irse detrás de Jesús.
Y fueron 3 años de continuas emociones seguidas, cada una detrás de otra, donde los llevó a soñar y a ilusionarse con un triunfo y una victoria, pero de una manera muy diferente a como el Señor quería llegar a la victoria y al triunfo. Y ellos se pusieron a soñar al estilo político, al estilo de los revolucionarios de este mundo, al estilo de los prometeos de los dioses paganos griegos. Y por eso se frustraron tanto. Hubo, lógicamente, unos cuantos, muy pocos, como San Juan, que por estar cerca del corazón de Cristo, comprendió un poco más allá que todos de qué se trataba ese camino. Y por eso es capaz de perseverar hasta el Calvario. Pero hubo alguien que se le adelantó y que incluso fue la motivación para San Juan, y fue una mujer. Fue la Virgen. Es que la fe de la Virgen es tan alta que la Virgen, a pesar de que no entendía en su capacidad intelectual, porque no tenía el suficiente bagaje espiritual o la experiencia de los escribas, los rabinos, los jueces, los ancianos del pueblo, pero sí tenía un conocimiento profundo desde el corazón de lo que habían dicho las Sagradas Escrituras. Hemos constatado estos días cómo el Señor vuelve y les evoca el Antiguo Testamento, lo que había dicho Moisés en la ley, lo que habían dicho los profetas acerca de él, lo que habían dicho los salmos. La Virgen tuvo en cuenta todo eso porque era una mujer que no fue en el momento de la anunciación que rumió lo que Dios le anunció a través del ángel, sino que fue una mujer que desde pequeña se dedicó a escudriñar la palabra de Dios y a encontrar a Dios allí. Y no descansó hasta encontrarlo allí, y por eso dirá San Agustín que el Verbo, antes de encarnarse en su seno, ya se había encarnado en su corazón. La Virgen no pensaba otra cosa diferente a lo que era la palabra de Dios. La Virgen no tenía en su corazón y no repasaba en su memoria otra cosa diferente que los salmos. Se oraba 7 veces al día con los salmos, y si cada vez que hacía la lectura de los salmos, ella iba y leía trozos de la Sagrada Escritura, y no tenía que esperar hasta ir a la sinagoga para que le explicaran la palabra de Dios, sino que a fuerza de oración y de abandono total en el Señor, ella se comportó como uno de los más grandes especialistas en Sagrada Escritura. Es que todavía no lo hay. Por eso cuando el ángel le anuncia palabras de Dios, ella discierne con mucha facilidad que lo que le está diciendo el ángel sí es de Dios. Qué lección tan grande para nosotros, que andamos revoloteando de un lado para otro buscando a ver dónde está Dios y escuchando todo cuanto nos digan acerca de Dios, sin ser capaces de reconocer y tener el suficiente criterio para saber si Dios está en aquellos que nos están hablando de Dios o no está en ese anuncio. Anuncios desconfigurados del Evangelio abundan hoy, y en las redes sociales sí que hay. ¿Cuánto le tenemos que aprender nosotros a la Virgen? Y se lo aprendió San Juan. ¿Por qué creen que en la cruz se la entrega a él? Porque solamente un tesoro tan grande se lo puede confiar a alguien que tenga el corazón puro, como lo tiene San Juan. Y es que Dios confía los tesoros tan grandes a los corazones puros. Pero esos corazones puros no eran así tampoco. Sabemos que San Juan no era de un corazón tan puro. Era, se ve que competitivo y revolucionario. Por allá le pide al Señor castigar a los samaritanos y hasta mandar caer fuego para atropellarlos. Fue un trabajo que San Juan aprendió viendo a la Virgen. ¿Y cómo no se deja llevar de ella? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio hasta hoy, en la actualidad, no se retiene para reconocer que todo lo que hizo Jesús como hombre, incluso la pasión, incluso el momento de la agonía, se lo había aprendido a alguien en esta tierra. ¿Quién le enseñó a decir fiat como hombre en los momentos más duros y difíciles de su vida? La Virgen. Y no con palabras. ¿Cuántas veces a su hijo no le tocó verla sufriendo en el silencio
y saber que allí decía Fiat. Por eso yo pienso que la Virgen no necesitó aparición del resucitado, porque si ya antes de la encarnación había encarnado al Verbo en su corazón, antes de que estuviera en su seno, así le pasó en la resurrección. La fe de la Virgen era tan grande que cuando ella se va del sepulcro, ella sabe que las cosas no se van a quedar así. Y seguramente la Virgen se fue repasando aquello que decían los profetas y los salmos, de que no dejaría a su fiel conocer la corrupción. Y seguramente la Virgen también recordó mientras se iba después del sepulcro estas palabras del Salmo, de que la piedra que desecharon los arquitectos, los maestros, los obreros, que se iba a convertir en la piedra angular y que las cosas no se quedarían así. Estas palabras del Salmo 117. ¿Saben por qué nosotros estamos tan confundidos hoy? Y nos cuesta, a algunos católicos les ha costado encontrarse con el resucitado, porque su búsqueda no es verdadera, no es recta, no hay pureza de corazón en la búsqueda del Señor. Este bello himno que nosotros entonamos en la liturgia de las horas, el domingo en la mañana, después de la resurrección. María que va en medio del alba, ¿a quién buscas, María? ¿Por qué lloras, María? Porque es que ella está buscando con un corazón recto y busca al Señor. Ella no busca otra cosa. A mi Señor, busco a mi Señor. Estaba al alba María, dice el himno, y busca entre lágrimas. ¿Y a quién busca al Señor? ¿Por qué lo busca? Porque ella era enamorada del Señor. ¿Por qué lo busca? Porque ella no aguarda otro consuelo diferente de ningún otro lado, de ninguna otra criatura que del Señor. Y por eso se lo topa y viene a consolarla. El consuelo de la resurrección es paradójico, porque aunque hayamos celebrado la Pascua muchos y la estemos celebrando, todavía hay cristianos que no logran encontrar el consuelo interior del resucitado, porque eso no es externo, se nota en lo externo, si es verdad, pero eso es en el alma, eso es en el corazón, eso es de una manera sobrenatural como lo suele hacer el Espíritu Santo. No lo suele hacer en el sentido de las redes sociales, ¿sí? De lo tendencioso hoy al criterio humano y mundano. No, el Espíritu Santo lo hace de una manera más fina, lo hace de una manera más grande, en el interior y en el corazón de cada persona. Y por eso hay una alegría, una fuerza, un amor incontenible en el interior y en el corazón, que eso no lo retiene nadie, y es lo que le pasa hoy a los discípulos. Es que no es de calcular y de mirar a través de la prudencia, los criterios de prudencia que tiene el mundo, si podemos predicar o no predicar, si podemos hablar o no podemos hablar. Lastimosamente hoy en la iglesia hay mucho calculista, no profeta. Hay mucho calculista matemático y físico, ¿sí? Y hasta lógico-filosófico, con tantos doctorados y maestrías en teología, en filosofía y especializaciones en las mejores universidades, pero no hay unción en la predicación, porque no hay experiencia del Señor, porque no hay encuentro con Jesús vivo y resucitado, y porque vamos calculando a ver si podemos decir o no podemos decir. Y un corazón que no experimenta el consuelo del resucitado siempre se está cuidando, a ver, ¿dónde hablo o no hablo? Pues miren cómo los cogió el Espíritu Santo en Jerusalén. Primero, no los dejó salir de Jerusalén y era el lugar de trauma para ellos. En segundo lugar, allí los agarra la Virgen y les dice un momentico que de aquí no nos podemos ir. Vamos y yo les voy a enseñar cómo es que se espera lo que ella ya había recibido. Recuerden que cuando el ángel la saluda, le dice, pleres jaritos, estás plena, repleta. Ninguno de los apóstoles tenía en el momento de Pentecostés la plenitud del Espíritu Santo que la Virgen tenía.
¿Qué tal si ella hubiera estado desanimada? Se desanima toda la iglesia. ¿Y cómo revive la iglesia? La Virgen estaba encendida en el fuego del Espíritu Santo, y es en atención a ella y en honor a ella que viene Pentecostés en lenguas de fuego y prende el corazón de estos hombres miedosos, cobardes. ¿De qué se estaban escondiendo? Si Pedro ya no lo había negado 3 veces porque le daba miedo que le fuera a pasar lo mismo que a Jesús. Los otros salieron corriendo y Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Hoy se necesita, como dice el Papa Francisco, la parresía del Espíritu Santo para tener la verdadera valentía de anunciar a tiempo y a destiempo a Jesús vivo y resucitado. Hoy, cuando nos da miedo porque los estados laicos y secularizados andan y tienen apaciguado a muchos miembros de la iglesia, incluyendo obispos y sacerdotes, que les da miedo y cobardía hablar de Jesús. Y lo hacen aludiendo a una supuesta libertad religiosa que lastimosamente les viene del Estado. Qué pesar, porque a muchos cristianos hoy en la iglesia la libertad religiosa les viene de lo político, les viene del Estado, pero lastimosamente a estos no les viene del Espíritu Santo. Qué triste que nos tengamos que vender tanto los católicos por una supuesta libertad religiosa, cuando el origen de la libertad religiosa está en el corazón del Espíritu Santo. Y por eso es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero solamente un hombre y una mujer que lleva la parresía del Espíritu Santo en su corazón, que se deja llevar por el amor caritativo de Dios, que cunde en el misterio de la Trinidad, es capaz de ir a predicar con esa libertad y valentía de los apóstoles. Y no crean que eran irrespetuosos. Ellos saben que tienen que respetar y fueron respetuosos con las autoridades judías y políticas, nunca se rebelaron. Pero quien no tiene la parresía de esa libertad es irrespetuoso también, porque no tiene el equilibrio de Jesús vivo y resucitado. El Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la libertad religiosa, la Dignitatis Humanis, precisamente a todos los cristianos, no solamente a los sacerdotes, nos llama a vivir con valentía el anuncio de la verdad si ya la conocimos. El problema es que muchos cristianos todavía no logramos encontrar la verdad. Y la verdad es que Jesús tiene un nombre y es una persona, y está resucitado y vivo en medio de nosotros. Que todos no lo hayamos encontrado, ese es otro cantar. Y cada uno tiene que poner a balancear su fe. ¿Y dónde se balancea la fe? Se balancea en el altar de la Eucaristía. Aquí se nos mide la fe todos los días. Y aquí nos damos cuenta si nuestra experiencia con Jesús es real o no. Es en el sagrario, porque no se quiso quedar en otro lugar. Ayer lo vimos con los discípulos de Maús. Manem nobiscum Domini, le dice, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y se anochece. Y dice que partió el pan y desapareció de su vista, pero que entró para quedarse con ellos. ¿Por qué el mundo no nos quiere creer y se está burlando de nosotros los católicos? Porque muchos de nosotros los católicos, y nos lo decía el Papa Francisco ahorita a los sacerdotes en la misa crismal de este año, y esto no solamente los sacerdotes, mire, si se contagia un sacerdote, eso téngalo por seguro, que se contagia al resto. Sí, de acuerdo a cómo estén los fieles hoy, ustedes se dan cuenta cómo estamos nosotros los sacerdotes, porque somos cabeza. ¿Sí? Eso es así de sencillo. Primero tiene que estar la cabeza bien y el resto del cuerpo bien. Si la cabeza no está bien, para ahí para atrás todo el cuerpo está mal. ¿Sí? Porque es que nos falta esa experiencia, y decía el Papa, las tentaciones de los sacerdotes, la tentación del compromiso, hacer lo que me toca. Menos mal los apóstoles no tuvieron o no cayeron en esa tentación, porque si hubieran caído en ellas, no hubieran abierto su boquita en Jerusalén. No eran escribas, no eran de la élite de los fariseos, ¿sí?
Pero es que hubo alguien que los movió a predicar allá donde estaban todos los judíos y a hacer milagros en el nombre de Jesús. A nosotros nos está matando la falta de experiencia con el Señor, porque la fe de muchos cristianos en la iglesia no es verdadera. Yo a veces voy predicando por ahí retiros y hablo de estas cosas y la gente se me asusta. Y yo les digo, ¿qué les pasó? Es que les estoy anunciando uno diferente del que ya conocen. ¿Es verdad? A veces parece que uno les hablara como en chino. Y somos católicos, ¿sí? Bueno, ni en chino, sí. Es que nos falta la unción del Espíritu. Es que nos falta el amor del Señor. Es que nos falta el encuentro real con Jesús. Pero son muy pocos que tienen esta parresía. Bueno, no nos asustemos, que apenas eran 12 hombres, ¿sí? Bueno, vayámonos un poquito más atrás. Solo un sacerdote perseveró hasta el final en el Calvario porque los otros pecaron. Empezando por el Papa, ¿sí? La primera apostasía que nosotros conocemos en la iglesia fue un Papa, ¿sí? Y fue de San Pedro, no lo conozco. Si nosotros nos vamos a mirar el derecho canónico, como califica la apostasía hoy, Pedro lo hizo. Y lo hizo de manera persistente, ¿sí? Porque no fue una vez. Porque podría ser por la debilidad mía. No, fueron 3 veces. Hubo obstinación. ¿Cuántas veces? No crean que lo de San Pedro nos pasa a muchos. Por esa falta de experiencia con el Señor, lo negamos de muchas maneras. Y por eso hoy tenemos que pedirle al Señor, buscarlo de verdad. Si nosotros lo buscamos de verdad, ¿cómo se busca al Señor de verdad? Dispuesto a asumir las consecuencias que traiga el encuentro con el Señor. Ah, no, Padre, es que de pronto me va a pedir casa, beca, todavía tu búsqueda no es recta. Y es verdad, el Señor pide, Abraham, de una, sal de tu tierra, deja tu familia, la casa de tu padre, deja tu patria y vente a otra tierra. El Papa lo ha dicho muchas veces, el Papa Francisco. Estamos queriendo un nuevos aires para la iglesia, conversión y reforma de la iglesia, pero nadie quiere dejar, nadie quiere soltar. Y el encuentro con el resucitado implica eso. ¿Por qué los dejó en Jerusalén? Ninguno de ellos tenía nada, ninguna seguridad en Jerusalén. ¿De dónde eran? De Galilea. ¿Para dónde se quisieron devolver? Para allá. Y los amarró el Espíritu Santo ahí. Es que es el problema. Nosotros no queremos renunciar. Y una búsqueda, ¿cuándo se da cuenta uno que está buscando recta y puramente al Señor? Cuando está dispuesto a asumir las cosas. Padre, me da miedo. Si te da miedo es porque, Padre, si se me pierde la fe, no la tienes. Eso es así de sencillo, sí. A mí me dejaron de invitar a predicar. Bueno, eso me pasa muchas veces, sí. Para un grupo porque yo les estaba quitando la fe. Y yo les dije, si la están perdiendo es porque no la tienen. Nunca la han tenido. Sí, porque nos está quitando la esperanza. ¿Qué esperanza? La del mundo. Si la gente tiene mucha esperanza. Yo lo he requete comprobado. A la gente hoy no le falta fe. Ni le falta esperanza. Ni le falta amor. No le falta eso. Lo que pasa es que tienen fe en otras cosas, menos en Jesucristo. ¿Sí? Y obedecen. Llegan y les dicen, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en pandemia. ¿Sí? Cierren los templos, escóndase, no vuelva a la Eucaristía. Y la gente salió obediente. ¿Sí? Y hasta en la iglesia se predicaba eso. Obedientes. ¿Eso qué significa? Que hay fe. Por eso el Papa nos lo decía a nosotros los sacerdotes y lo ha venido diciendo estos días, una cosa muy fuerte a los sacerdotes, que muchos sacerdotes nos hemos convertido en siervos de Estado. ¿Dónde quedó la libertad religiosa que da el Espíritu Santo? Allá tenemos el ejemplo de un obispo en Nicaragua. ¿Sabe qué le había dicho el Estado?
que no abriera el templo, ¿sí? Y que no hiciera culto público. Y sabe que seguramente le decían algunos amiguitos de la jerarquía que fuera prudente. Y seguramente no llegó a faltar el que pensó que ese obispo fue imprudente. Y que por eso ahí se está ganando 26 años de cárcel. No, ese hombre es un cristiano de verdad. Y felicitaciones, porque eso solamente se lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Y qué puso en riesgo? Todo, hasta el ejercicio de su ministerio episcopal y hasta sacerdotal, porque quién sabe si lo dejen celebrar la misa allá. Cuando ese tiene fuego del Espíritu Santo, no crean que eso le viene ahí de fuerza. No. ¿Y por qué los demás no hacemos lo mismo? Allá también hay muchos obispos que pueden hacer lo mismo. ¿Por qué no? Ahí está el Papa con valentía, hace poco le habló muy fuertemente a ese dictador. Santo Padre, prudencia, las relaciones diplomáticas, ¿sí? No es que nos acaban de sacar el nuncio. Ay, qué caridad y qué prudencia la de muchos católicos hoy. Y la parresía del Espíritu y la fuerza del resucitado, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Para darle gloria a Dios, solo para Él. Y para entregar como Cristo lo hizo todo por las almas, hay que arriesgar lo que sea. Lo que sea. Por las almas, que es la gloria del Padre. Y ese fue el motivo de la encarnación y el motivo del acontecimiento pascual. Hay que darlo todo. Pero cuando nos vamos arrinconando, ¿sí? Y nos vamos atrincherando, ¿ustedes creen que eso es del Espíritu? No. ¿Y a quién le va a dar ganas de vivir un cristianismo así? Encerrado en el miedo y en el pánico. ¿A quién le provoca conmoción eso? Tenemos que pedirle mucho al Señor y a la Virgen. La Virgen es la maestra de estos tiempos. Que ella nos enseñe cómo es que tuvo tanta valentía. Porque ahí estaba, pegadita de la cruz hasta el Calvario. ¿Ustedes creen que ella no estaba corriendo el mismo riesgo? Y además que a las mujeres les daban más duro que a los hombres, ¿sí? Las leyes judaicas eran medio machistas, muchas de ellas, medio no, extremadamente machistas, ¿sí? ¿Y qué hizo la Virgen ahí? Esa valentía de ella, esa valentía de los apóstoles, es la que nosotros tenemos que pedirle a Jesús, vivo y resucitado en el altar. Y la iglesia nos incita a eso. Yo a veces me pongo a leer así documentos de la iglesia, voy mirando porque necesito verificar si lo que siento eso no es del Señor. ¿Quién me lo puede decir? La iglesia. Estaba leyendo un documento para ver, porque a veces siento emociones y digo, Señor, esto sí será. Y a veces me da hasta susto y digo, no, la iglesia me enciende más, sí. Si aquí me echaron a CPM, la iglesia le echa gasolina y combustible, sí. La iglesia nos llama hasta el martirio, sí. Y dice que todos tenemos la obligación de buscar la verdad en Cristo resucitado. Y al conocerla tenemos el deber con Dios, esa es la libertad religiosa, de predicarla desde la sabiduría divina y desde la caridad divina, y de testimoniarla incluso con la sangre, si nos toca. Ese es el ejemplo que nosotros hemos tenido de los santos. La iglesia es hermosa. A mí me encanta pensar mucho la iglesia en tantos santos que la adornan, que lo han entregado todo por la gloria de Dios y por las almas. Me encanta, soy fascinado y me enamora de la iglesia verla en los mártires, ¿sí? Cada vez que hago, casi siempre el canon 1, la plegaria eucarística 1, cuando dice felicidad y perpetua. Una era la patrona y la otra la sierva. Vivian perpetua, pertenecía a la nobleza, joven, casada, que perdió esposo, porque le dijo a su esposo, primero está Cristo que tú. Pero eres casada, Vivian, sí, pero si tú no caminas para el mismo lado,
Ese es el mandamiento, el primer mandamiento. Pues que quien no esté dispuesto a arriesgarlo todo. Hijos, la metieron a la cárcel y le trajeron su bebé de brazos para que lo amamantara a ver si la hacían desistir. Lo amamantó y lo entregó. Dijo, no, primero está Cristo que mi hijo. Y hay una promesa que yo lo recuperaré en la otra vida. Tu familia, mira cómo te lloran, hazlo, ten compasión de ellos, tu papá, tu mamá. Primero está el que me redimió y el que me creó. Sí. Tranquilos que el amor de un esposo y una esposa no alcanza hasta allá. El amor de una mamá no alcanza hasta allá. El amor de ningún ser humano en esta tierra alcanza hasta lo que le alcanzó a nuestro papá Dios. Nadie ha pagado el precio, ni lo pagará nunca, nunca. Y por eso tenemos que tener caridad con Dios y ser justos. Esa es la parresía del Espíritu. Y el que encuentra esa verdad se deja llevar por esa verdad. Por eso es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren, los sumos sacerdotes y las autoridades, los ancianos, se quedaron asombrados. Van a leer unos versículos más después ustedes, ¿sí?, de este capítulo 4, de la libertad con la que hablaban. Y hasta se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo ante ellos, porque no le temían a nada. Cárcel, ¿no? Cuando se vive la experiencia del amor de Dios, de tener conciencia de que somos creados por Él y que fuimos redimidos por Él, no por ningún otro, porque no es ningún otro nombre en el cual nosotros seamos salvados, que no se nos pegue lo de este mundo tan idolátrico. Y hay mucho idólatra hoy en la iglesia, que cree que le debe la vida a instrumentos. No, Señor, nuestra vida se la debemos solo al Señor, y eso es lo que predican ellos, no más que al Señor. Y esa es la justicia que Dios reclama en estos tiempos, y por eso los apóstoles no tienen reserva alguna en llamar a todo el mundo a la conversión. ¿Cuánto más hoy? Esa es la justicia que el Señor reclama, una conversión verdadera desde el corazón a Él, para que seamos felices y libres en la libertad que nos dio el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.